Bueno, nuestro tema para esta mañana es el tema de la fe sin miedo, y nuestro texto es un texto bien conocido, un salmo de la Reforma, el Salmo 46. Así que si tienen sus Biblias, pueden ir al Salmo 46 esta mañana. Fue hace 504 años, en abril de 1521, el 2 de abril de 1521, para ser exactos, que un profesor universitario, junto con algunos de sus colegas e incluso algunos de sus estudiantes, partió de Wittenberg en un viaje de 325 millas hacia la ciudad de Worms. Tomaría 2 semanas llegar a la ciudad de Worms. Llegaron el 16 de abril de 1521. Este profesor universitario estaba siendo convocado por el monarca más poderoso de Europa, un rey llamado Emperador Carlos V, quien exigía que este hombre, este profesor, diera cuenta de las cosas que había estado enseñando. Tan solo 3 meses y medio antes, este profesor universitario había sido excomulgado de la religión católica romana por el Papa León X. Y en ese tiempo, por supuesto, en la Europa medieval, ser excomulgado de la iglesia significaba entrar en conflicto con el Estado. Y así que este hombre estaba siendo convocado para comparecer ahora ante un tribunal imperial. Puedes ponerte en sus zapatos. Digo, durante ese viaje de 325 millas, él reflexionó sobre la vida de uno de sus héroes, un hombre llamado Juan Hus, a quien se le había prometido un salvoconducto para ir al concilio de Constanza, solo para que esa promesa fuera rota y para que Juan Hus fuera quemado en la hoguera. Y aquí, aproximadamente 110 años después, Martín Lutero, también habiendo sido prometido un salvoconducto, llegó a Worms para comparecer ante Carlos V. Fue traído y se presentó una pila de sus escritos. Se leyó una lista de sus supuestas herejías y se le preguntó si se retractaría o no. Lutero, sabiendo lo que estaba en juego, pidió un poco de tiempo para considerar su respuesta. Se le dieron 24 horas, llegó el 16, compareció el 17, se le dieron 24 horas y así que volvió ante el tribunal el 18 de abril de 1521. Sabiendo que su vida estaba en peligro y considerando las circunstancias en las que se encontraba, Lutero respondió famosamente, por supuesto, a Carlos V y a todos los reunidos ahí en la dieta de Worms, porque Su Majestad y Su Excelencia desean una respuesta sencilla, responderé. A menos que se me convenza por medio de la escritura y la clara razón, no acepto la autoridad de los papas o concilios, ya que se han contradicho entre sí. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo y no voy a retractarme de nada, porque ir en contra de la conciencia no es ni correcto ni seguro. Dios, ayúdame. Amén. Por supuesto, la frase más famosa que surgió de ese discurso es algo que la mayoría de los historiadores no creen que Lutero haya dicho en ese momento. Aquí me encuentro, no puedo hacer otra cosa. Pero si Lutero realmente pronunció esas palabras en ese momento, es algo irrelevante porque está claro que Lutero sí tomó una posición. Una posición que en ese momento pensó que muy probablemente podría costarle la vida. Él exhibió una fe carente de miedo, y la pregunta que creo que deberíamos hacernos al reflexionar sobre eso es, ¿cuál fue la fuente de su valentía en ese momento? Creo que la respuesta proviene de algunas reflexiones posteriores de Lutero sobre ese evento. Él habla sobre la oración que elevó al Señor la noche anterior a presentarse ante la dieta de Worms. Y en esa oración, este profesor universitario que había dado conferencias no solo sobre Romanos y Gálatas, sino antes de eso sobre los Salmos en la Universidad de Wittenberg, reflexionó sobre la verdad de Salmos como el Salmo 46. En esa oración, él pidió al Señor que fuera su castillo
fuerte. La fe carente de miedo exhibida por algunos de los héroes de la historia de la iglesia, la fe valiente a la que Dios nos llama a cultivar como una convicción en nuestros propios corazones y en nuestros propios ministerios, la fe valiente que tú como pastor buscarás inculcar en la vida de tu congregación, es el tipo de fe que el salmista nos muestra aquí en el Salmo 46. Y es en ese énfasis específico el que quiero que pensemos y consideremos esta mañana. Vamos a abordar este texto bajo 3 epígrafes, podríamos llamarlo 3 pilares para una fe valiente. Mientras el salmista nos señala a la fuente y a la sustancia de la valentía que debemos cultivar como aquellos que no solo somos cristianos, sino como aquellos que estamos llamados a liderar el pueblo de Dios y a pastorear el rebaño de Dios. Solo un par de comentarios iniciales sobre el Salmo 46 antes de sumergirnos en el texto. Notarán la superscripción, el título del Salmo allí, que esto es para el director del coro. De hecho, la superscripción indica que esta es una canción que fue cantada, fue escrito por o quizás para los hijos de Coré. Los hijos de Coré, de acuerdo a 2 de Crónicas 20, versículo 19, eran líderes musicales levitas en Israel de antaño. Ellos lideraron al pueblo de Israel en alabanza. También notas que esto fue algo escrito para alamot, una palabra que se refiere a jóvenes doncellas, quizás indicando que esta canción fue inicialmente diseñada para ser cantada por voces femeninas. Y encuentro que eso es un poco irónico porque, por supuesto, esto se convierte en la base del estruendoso himno de la Reforma. Castillo fuerte es nuestro Dios. El Salmo en sí mismo nos da la aplicación justo al principio. La mayoría de los sermones no comienzan con la aplicación, terminan con la aplicación, pero aquí en este Salmo la aplicación está justo allí, al principio del verso 2. Por tanto, no temeremos. Por tanto, no temeremos. Y en este salmo, el salmista va a examinar 2 posibles fuentes de ansiedad, aprensión y miedo. Él va por un lado a mirar desastres naturales. Puedes ver eso al final del verso 2 y en el verso 3. Él va a describir un terremoto usando lenguaje poético. Y luego se va a centrar en desastres nacionales, en los versículos 6 al 8. Realmente versículos 6 al 9, las naciones braman. Y así que los desastres naturales y los desastres nacionales se presentan en este salmo como fuentes potenciales de ansiedad y de aprensión. Y en nuestro mundo, que por supuesto es tan incierto, esos siguen siendo fuentes de gran consternación para tanta gente. Miedo a lo que pueda suceder en el mundo en términos de desastres naturales, incluyendo enfermedades y dolencias, y el miedo en términos de lo que podría suceder en el mundo, en términos de desastres nacionales, guerras y rumores de guerras. Y aquí el salmista nos va a señalar a una fe valiente al dirigir nuestros corazones, a anclar nuestra fe en la fuente y sustancia de la verdadera valentía. Pero la naturaleza y las naciones son las fuentes potenciales de ansiedad a las que el salmista se refiere en este texto. El salmo en sí mismo se divide en 3 secciones básicas. De hecho, notarás al final del versículo 3 la palabra Selah, y luego al final del versículo 7 nuevamente Selah, y al final del versículo 11 Selah. Y por supuesto este término no sabemos exactamente lo que significa. Tal vez era una indicación para un interludio musical. Creo que es más probable que sea un llamado a pausar y reflexionar sobre la verdad que se describe en el texto. De cualquier modo, vamos a usar esos marcadores como una forma de estructurar el Salmo para mirar los versículos del 1 al 3 y luego los versículos del 4 al 7 y finalmente los versículos del 8 al 11. También notarán que el versículo 7 y el verso 11 repiten la misma frase. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob.
Y aunque no queremos convertir los antiguos salmos de los hebreos en una especie de paralelo con las canciones modernas de alabanza, me resulta difícil no imaginar que el verso 7 y el verso 11 casi funcionan como un coro debido al repetido énfasis en la presencia y el poder de Dios. Bueno, con eso, como algunas observaciones iniciales sobre el Salmo, podemos adentrarnos en este texto aquí en el Salmo 46. Otra vez, tres pilares para una fe valiente. Estas son las convicciones que ustedes, hombres, deben cultivar en su propio corazón, en su propia alma, para que puedan liderar al pueblo de Dios con el tipo de valentía que debe caracterizarlos como un hombre de Dios. Y no solo eso, sino que estos son los tipos de convicciones que deberías procurar cultivar en los corazones de tu gente. Una de las verdades teológicas más importantes que debes arraigar profundamente en tu propio corazón y en el corazón de tu gente es la comprensión de la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios está presente en todas partes en este salmo. El primero de estos tres pilares, en los versículos 1 al 3, es un énfasis en el poder supremo de Dios. Que si vamos a exhibir una fe valiente, si vamos a tener el tipo de valentía necesaria para guiar a nuestras familias, para pastorear a nuestras esposas, para cuidar a nuestros hijos y para liderar el pueblo de Dios, el rebaño de Dios, comienza tomando refugio en el poder supremo de Dios. Ahora te darás cuenta de que en esta sección el salmista realmente comienza con la fuente de nuestro valor antes de terminar con el contraste. Y el contraste, por supuesto, es el mundo inestable y conmovido que nos rodea. Pero el Salmo 46, verso 1. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. El por tanto, por supuesto, apunta de nuevo a la verdad que ha sido previamente revelada. ¿Por qué es que no tememos? ¿Cómo es que podemos tener una fe sin miedo ante obstáculos severos, frente a verdaderas pruebas, frente a un peligro real? ¿Cómo es posible que podamos actuar con una especie de coraje sobrenatural y paz? Bueno, es porque la verdad del verso 1 nos lo dice, es porque Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¡Qué aliento! Habría sido esto para los cantantes originales de esta canción. Y qué ánimo para el pueblo de Dios a lo largo de toda la historia de la salvación. Que para hacer eco de las palabras de Pablo en Romanos 8, que si Dios está a nuestro favor, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Dios es más grande que tu problema. Y si Dios está a tu lado, entonces no importa lo que está sucediendo a tu alrededor, porque Él es tu refugio y fortaleza. Y notarás el contraste al final del verso 2. Y de nuevo, el salmista aquí está utilizando imágenes poéticas para describir un terremoto. Vamos a responder con fe valiente. No temeremos, verso 2, aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. De nuevo, esto es un pasaje poético. Es muy probable que el salmista aquí, aunque está describiendo un terremoto físico, no esté pensando solamente en terremotos literales. Vivimos, por supuesto, en una tierra conocida por terremotos aquí. Y creo que el verdadero desastre natural aquí en términos de amenaza son los incendios forestales, pero tenemos fama por los terremotos.
Estoy seguro de que leíste en las noticias hace poco sobre el terremoto en Myanmar que causó tanta devastación y mató a miles de personas. Por supuesto, los terremotos son ese tipo de desastres naturales en los que el suelo debajo de ti, lo que se supone que es tierra firme, suelo sólido, comienza a temblar. Y aquello que parece tan estable y firme, en lo que dices, sabes, mis pies están plantados en tierra firme. Y luego el suelo se hunde. Yo recuerdo, y algunos de ustedes que estuvieron aquí recordarán esto, tal vez algunos de los profesores allá en 1994, cuando tuvimos el último gran terremoto aquí en Los Ángeles. Estaba en 10º grado y en ese momento, y derribó la autopista 5 a través del paso de Newhall. Recuerdo, digo, esto es solo un vistazo a la inmadurez de mi mente de estudiante de 10º grado, pero lo principal que recuerdo sobre ese evento fue un evento catastrófico, pero lo principal que recuerdo es que tuvimos una semana libre de clases. Los terremotos son poderosos. Los terremotos son devastadores. Los terremotos representan ese tipo de desastre que está completamente fuera de nuestro control. Y de nuevo, porque el salmista está utilizando imágenes poéticas y porque más adelante en el texto él va a usar de hecho la misma imagen para describir ejércitos atacantes y fuerzas hostiles, creo que el principio aquí es más grande que solo terremotos literales en tu propia vida. Cuando te encuentras con circunstancias en las que sientes que tu vida da un giro de 180 grados, o cuando estás aconsejando y cuidando a personas cuyo mundo ha sido completamente sacudido por eventos fuera de su control. ¿Dónde los dirigirás? ¿Cómo los animarás? Cuando vienen a ti y dicen, pastor, tengo miedo, ¿cómo les puedes decir que no temeremos? Es solo si los señalas a aquel que es nuestro refugio y fortaleza. Aquel que provee seguridad y estabilidad, sin importar lo grande que puedan parecer los terremotos a nuestro alrededor. Volviendo al ejemplo de Lutero por un momento, Martín Lutero, por supuesto, entendió lo que era tener miedo. Fue en 1505, hacía un buen número de años, 16 años antes de la dieta de Worms. Tenía entonces solo 21 años, regresando a pie de la escuela de leyes cerca de Erfurt, en la Alemania actual. ¿Conoces la historia del testimonio de Lutero? Se encontró atrapado en una severa tormenta eléctrica. Un rayo cayó cerca del suelo y siguiendo una típica respuesta católica romana del siglo XVI, gritó con miedo, Santa Ana, sálvame, y me convertiré en un monje. 15 días después se unió al monasterio agustino de Erfurt, causando mucho pesar a su padre. Su padre quería que se convirtiera en abogado, no en pastor, porque entonces, como ahora, los abogados ganan más dinero que los pastores. Es demasiado tarde para retirarse. Fue el miedo a la muerte lo que lo impulsó a unirse al monasterio y fue el temor a la ira de Dios lo que lo consumió durante la próxima década de su vida, haciendo todo lo que podía para tratar de ganarse el favor de Dios a través de actos de penitencia, durmiendo en suelos de piedra fríos en los monasterios alemanes en el invierno alemán, casi muriendo congelado, pasando largos periodos de tiempo sin comer nada, pensando que de alguna manera casi morir por el frío extremo o casi morir por la hambruna extrema le iba a ganar el favor de Dios. Yendo tan a menudo y tan repetidamente al confesor que su confesor le dijo que dejara de venir. Todo porque estaba motivado por el miedo. Y sin embargo, a través de su estudio de los Salmos, y luego a través de su estudio de Romanos, y luego a través de su estudio de Gálatas, a medida que la palabra de Dios comenzó a obrar en el corazón de Lutero, el Espíritu de Dios iluminó a Martín Lutero a la verdad del Evangelio y descubrió la gracia. Y él dijo que al fin llegó a comprender que la justicia de Dios no era simplemente el estándar justo de un Dios santo ante el cual todos
los hombres fallamos lamentablemente. Pero de hecho, la justicia de Dios también es la provisión de la justicia de Cristo a través del Evangelio. De tal manera que a través de la fe en Él estamos revestidos con la justicia de Cristo. Estamos reconciliados con Dios. Martín Lutero descubrió la gracia, y al descubrir la gracia y al abrazar al Señor Jesucristo y la fe salvadora, Lutero pasó de ser alguien que temía todas las cosas que le pudieran suceder a ser alguien que temía solo a Dios. Llamé a este mensaje el miedo que pone fin a todo miedo, porque hay un miedo al que la Escritura nos llama a cultivar, ¿verdad? Salomón en Proverbios 1:7 comienza su enseñanza diciéndonos que el temor del Señor es el principio de la sabiduría y del conocimiento. Y al final de los escritos de Salomón, en Eclesiastés 12:13, nos recuerda que el fin de todas las cosas es este. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Así que hay un temor que debemos cultivar, y ese es el temor del Señor. Pero aquí está la cosa: para aquellos que temen al Señor, entonces no hay nada más que temer. Porque si temes al Señor como alguien que lo ha aceptado con fe verdadera y salvadora, entonces Él es tu refugio y fortaleza. Y como Él es tu ayuda muy presente en tiempos de angustia, por tanto, no debes, de hecho, no tienes que temer. Y así que el primer pilar para una fe sin miedo, una fe valiente, es refugiarse en el poder supremo de Dios. Su poder es más grande que tu problema. Hay un segundo pilar, esto está en los versículos 4 al 7, un segundo pilar, y eso es regocijarse en la presencia sustentadora de Dios. Regocijarse en la presencia sustentadora de Dios. La imagen aquí cambia drásticamente de un mar tormentoso y caótico a un río pacífico. Hay un río, verso 4, cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Deténganse allí por un momento. Aquí el salmista representa a Jerusalén, nuevamente utilizando un lenguaje poético. Él describe a Jerusalén como la morada de Yahweh. Y para aquellos que conocen y aman al Señor, cada vez que el Señor está en medio de ellos, Él trae paz. Se puede ver la alegría y la serenidad que caracteriza a los habitantes que se describen aquí. En contraste con el caos del terremoto y los mares del verso 3. Aquí tenemos aquellos que habitan en la presencia de Dios y han encontrado gozo y refugio, seguridad y serenidad en Él. La presencia de Dios se convierte entonces en un gran consuelo para el cristiano. Y por supuesto entendemos esto también desde un sentido del Nuevo Testamento, ¿cierto? Mateo 28, ¿qué dijo Jesús en la Gran Comisión? Él dijo: a medida que vayan, hagan discípulos, bautizándolos y enseñándoles. Y luego, ¿qué dice? Al final: y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y luego en Hebreos capítulo 13, qué gran promesa del Señor: nunca te dejaré ni te desampararé. O esa gran promesa al final de Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39, de que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y entonces, como aquellos que disfrutan de la comunión con Dios a través de su Hijo, y la promesa de Dios de que nunca nos abandonará ni nos desamparará, esto debería ser el tipo de paz y tranquilidad y serenidad que caracteriza nuestros corazones. Ahora, en verdad pienso que el salmista aquí no solo está describiendo literalmente a Jerusalén, al menos históricamente, porque la ciudad de Jerusalén no tenía un río que la atravesara. Entonces, ¿de qué río él está hablando aquí? Creo que el salmista está mirando hacia adelante a Jerusalén del milenio, que sí tiene un río que la atraviesa, y quizás incluso a la Jerusalén eterna, que también tiene un río que la atraviesa.
Y así que vemos este concepto sobre la presencia de Dios aquí en el Salmo 46. No es solo una promesa presente, sino que es una promesa presente que mira hacia nuestra esperanza futura. Que Dios no solo está con nosotros ahora, sino que estará con nosotros por toda la eternidad. Y por supuesto, si miras los últimos capítulos de tu Biblia, Apocalipsis 21 y 22, verás la Nueva Jerusalén descrita allí. El capítulo 22 comienza hablando sobre el río de la vida que fluye desde el trono, alrededor del cual se encuentra el árbol de la vida. Y luego describe cómo los creyentes estarán en la presencia de Dios, sirviéndolo a Él por toda la eternidad. Ahora de nuevo, en el Salmo 46, entonces tenemos un contraste de la misma manera que en estos primeros 3 versículos. Vemos un contraste entre el poder de Dios y el caos del mundo. Aquí en los versículos 4 al 7 vemos nuevamente un contraste entre la paz de Dios y el caos de las naciones. Y así que en el verso 6, las naciones rugen y el reino tiembla. Pero eso no es razón para que el pueblo de Dios tenga miedo. Porque en el verso 6, Él levanta su voz. Dios simplemente habla y la tierra se derrite. Y entonces este gran estribillo, que se repetirá nuevamente en el verso 11, Yahweh, el Señor de los ejércitos, está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Y me imagino una vez más, para los lectores originales de este salmo, aquellos que cantaban esto en el templo, siendo liderados por los hijos de Coré, mientras cantaban esta canción, que se imaginaban los reinos del mundo alrededor de ellos, los asirios, los babilonios, filisteos, quien quiera que fuera el enemigo de aquel tiempo, y para que se les recordara, Dios está con nosotros. Solo para volver brevemente a la historia de Lutero, después de comparecer ante Carlos V en la Dieta de Worms en 1521, el 18 de abril, Carlos sí cumplió la promesa de garantizar un paso seguro. A Lutero se le permitió salir. Más tarde, al mes siguiente, en mayo, sería declarado un hereje notorio por el Consejo, lo que en realidad era una designación oficial que le permitía matarlo a cualquiera que capturara a Lutero. El protector de Lutero, un hombre llamado Federico III, el sabio de Sajonia, sabiendo que Lutero era buscado, envió soldados y esos soldados fingieron secuestrar a Lutero en su camino de regreso a Wittenberg y lo llevaron a un castillo llamado Castillo de Wartburg. Y allí, en el Wartburg, Lutero pasó los siguientes 10 meses. Esto les animará a ustedes, hombres, traduciendo la Biblia del griego original al alemán. De hecho, esa traducción publicada en 1522 ayudaría a Tyndale en su trabajo de traducción, la cual finalmente se completó con respecto al Nuevo Testamento en 1526. Pero Lutero sabía lo que era vivir en una época en la que había enormes castillos y fortalezas. Y aquí está él, incluso habiendo adoptado un seudónimo porque está escondiéndose. En esta poderosa fortaleza, el castillo de Wartburg, esta enorme estructura en la cima de una colina. Y sin embargo, Lutero sabía que su esperanza no estaba en esa fortaleza física, sino en la presencia del Señor, que estaba con él. Si vas a tener una fe valiente, necesitas una fe que se refugie en el poder supremo de Dios y una fe que se regocije en la presencia sustentadora de Dios. Hay un tercer pilar que está en los versículos del 8 al 11, y es que aquellos que tienen una fe valiente también encuentran descanso en los propósitos soberanos de Dios. Ellos encuentran descanso en los propósitos soberanos de Dios. Y así que el salmista continúa en el versículo 8. Vengan, contemplen las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego.
Estas son palabras que no solo demuestran el poder de Dios, y es cierto que el poder de Dios se demuestra a lo largo de todo este salmo, no solo demuestra la presencia de Dios, y es cierto que la presencia de Dios se ve en todo este salmo, pero se destaca en particular la soberana majestad de Dios y sus propósitos para toda la historia humana. Vengan, contemplen las obras del Señor. ¿A qué obras está señalando el salmista? Al hecho de que Dios es quien designa desolaciones en la tierra. Ningún desastre natural tiene lugar aparte de su designación. Y es Dios, versículo 9, quien levanta reinos y quien hace caer a los reinos. Es Dios quien soberanamente ordena incluso el resultado de cada conflicto humano. Él hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Él toma los implementos de guerra y en sus propósitos soberanos los hace ser utilizados cuando su providencia lo demanda. Y los hace romperse cuando su propósito para esos implementos está terminado. Y qué consuelo tan grande y maravilloso es esto. Al ministrar a tu pueblo, recuérdales que no hay nada que suceda fuera de la prescripción o el permiso de Dios, que no hay sorpresas en el trono celestial. Como nos recuerda el Salmo 115, versículo 1, no a nosotros, sino a Él, a quien va toda la gloria, porque en el versículo 3, nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. O para recordar lo que Daniel dice repetidamente en los primeros 6 capítulos, es realmente un tema a lo largo de todo el libro de Daniel. Aquí está Daniel, un cautivo judío en Babilonia, y él continúa recordando ya sea a Nabucodonosor, a Darío, a cualquier otro, que el Dios de Israel está en su trono. Él reina sobre todas las naciones. Él hace que los reinos se eleven y que los reinos caigan. Hombres, el Dios a quien servimos está en su trono. Él hace lo que le place y Él promete, Romanos 8:28, que está haciendo que todas las cosas cooperen para nuestro bien. Y todo eso, por supuesto, se ajusta al hecho de que también está haciendo que todas las cosas cooperen, más importante aún, para su gloria. ¿Qué confianza nos da al entrar en el ministerio? ¿Qué confianza nos da al enfrentar las pruebas nosotros mismos? Y luego el versículo 10, quizás el versículo más conocido en el Salmo 46. Ahora el Señor mismo habla. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Estén quietos, guarden silencio, dejen de hablar, cesen el esfuerzo. Es interesante, en el versículo 10 notarás a quién Dios está hablando al final de ese versículo. Él dice, exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Nuevamente, los desastres naturales y los desastres nacionales son el contexto de áreas potenciales que podrían causarnos o tentarnos a tener miedo. Y aquí Dios dice, yo soy Dios y no hay otro. Y yo seré glorificado a través de las naciones. Y yo seré glorificado a través de los desastres naturales, todo lo cual sucede de acuerdo con mi perfecta designación y según mi voluntad soberana y propósito glorioso. Y aunque esta declaración increíblemente profunda de Dios mismo está dirigida a las naciones y a la naturaleza, su verdad debería resonar en nuestros corazones. Porque hay momentos, y hermanos, estoy predicándome a mí mismo, hay momentos en nuestros corazones donde nuestros corazones se vuelven ansiosos. Cuando nuestros corazones comienzan a acelerarse. Cuando hay cosas, una vez más, fuera de nuestro control y perdemos el sueño porque nuestra mente está acelerada.
necesitamos este verso. Necesitamos este verso, la verdad de este verso, para hablar a nuestros corazones. Necesitamos hablar la verdad a nosotros mismos y recordarnos de estas palabras. Estén quietos y recuerden que Él es Dios. Me doy cuenta de que las divisiones por capítulos en la Biblia no se desarrollaron realmente hasta el siglo XIII, por lo que no son inspiradas, y las divisiones en versículos no surgieron hasta finales del siglo XV o principios del siglo XVI, pero es un dispositivo mnemotécnico útil, al menos para mí, para recordar que el Salmo 46 y Filipenses 4:6 están relacionados en su tema. Filipenses 4:6, por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Qué gran recordatorio. Y luego llegamos al verso 11, donde una vez más tenemos este estribillo repetido. El Señor, Yahweh, el Señor de los ejércitos, el Señor de los batallones, Él está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob, Selah. Y así que lo que vemos en este salmo, una vez más, son estos pilares para desarrollar una convicción en nuestros propios corazones de fe valiente. No una fe valiente o corajuda porque hay algún intento interno de convocar una fortaleza fabricada por el hombre como, oh, wow, tengo que ser fuerte. No, no, no. Este es el tipo de valentía que surge de una dependencia absoluta, un reconocimiento de nuestra debilidad, de nuestra parte, y un recuerdo de la fortaleza que Dios provee. Así que cuando buscamos refugio en su poder supremo, cuando recordamos que Dios es más grande que nuestro problema, y cuando nos regocijamos en la presencia sustentadora de Dios, en verdad disfrutamos esa serenidad, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando recordamos y encontramos descanso en los propósitos soberanos de Dios, recordamos a nuestros propios corazones que aunque quizás no entendamos lo que está sucediendo en el caos de los eventos a nuestro alrededor, que Dios sabe lo que está pasando y que Él sabe lo que está haciendo y que Él tiene control de todo lo que está ocurriendo y Él lo está manejando tanto para su gloria como para nuestro bien. Y así que regresamos al verso 2. Por tanto, no temeremos. Ahora, antes de concluir esta mañana, quiero conectar esto con un texto particular del Nuevo Testamento. Así que vayan a Marcos capítulo 4, Marcos capítulo 4, porque creo que hay una maravillosa ilustración del Nuevo Testamento de la verdad del Salmo 46. Está al final del capítulo 4 de Marcos, comenzando en el verso 36. Es una historia que conoces bien. Es el relato de Cristo calmando el mar. Versículo 36. Jesús ha terminado de enseñar. Él y los discípulos suben a una barca. Versículo 37. Hay un viento que desciende sobre el mar de Galilea. Y el resultado es que las olas comienzan a agitarse. Los barcos comienzan a llenarse y aún hoy, si tienes la oportunidad, o debería decir, cuando vayas con el doctor G a Israel, podrás ver el mar de Galilea y escucharás informes de tormentas que incluso hoy causan caos en el mar de Galilea. Este fue uno de esos momentos. En el versículo 38, Jesús está dormido. Y los discípulos, al ver el caos a su alrededor, están profundamente atemorizados. Están muy, muy asustados. Despiertan a Jesús. ¿Y qué dicen al Señor? ¿No te importa que estamos pereciendo? Digo, ¿qué pregunta?
¿Y cuántas veces, hermanos, ocurre eso en nuestras propias vidas cuando estamos atravesando temporadas de gran dificultad? Y quizás en momentos, en una oración al Señor, preguntamos, Señor, ¿siquiera te importa lo que está pasando? Versículo 39, Jesús se despierta justo de acuerdo a la agenda divina. Por supuesto, todo esto fue soberanamente planeado para su gloria. Jesús se levanta y con una palabra reprende al viento y las olas y de inmediato se calma. ¡Qué momento! Salmo 46:10. Estén quietos. Marcos 4:39. Calma, sosiégate. Y luego en el versículo 40, Jesús mira a los discípulos y los reprende a ellos. Después de haber reprendido al viento y las olas, ahora reprende a sus seguidores infieles y cobardes. ¿Por qué son tan cobardes? ¿Por qué no tienen más fe? Y luego el verso 41. Tan interesante. La tormenta había hecho que estos discípulos tuvieran miedo, pero al ver el poder divino de Cristo, los hizo, en el versículo 41, tener gran temor. Como dice John MacArthur cuando predicó a través de este pasaje, lo único más aterrador que tener una tormenta fuera de tu barca es tener a Dios dentro de tu barca. Y no sé si en ese momento alguno de esos discípulos pensó en el Salmo 46:10, pero aquí tienes en el Salmo 46, versículo 10, Yahweh mismo diciendo a los mares embravecidos del versículo 3, estén quietos. Y en Marcos capítulo 4, verso 39, Dios en carne humana diciendo al mar de Galilea, cálmate. Y como estábamos hablando antes, Martín Lutero llegó a entender que cuando temes a Dios, no necesitas temer a más nada. Aquí en Marcos capítulo 4, verso 41, los discípulos llegaron a comprender, porque de hecho tenían mucho miedo, que cuando tú temes al Señor, no necesitas temer nada más. Porque su poder es mayor que tu problema y su presencia es todo lo que necesitas y sus propósitos soberanos se cumplirán y por lo tanto no temeremos. Volvamos a Martín Lutero una vez más. Después de haber traducido el Nuevo Testamento allí en Wartburg, terminó eso en 1522, regresó a Wittenberg, comenzó a predicar en Wittenberg a partir de 1522. En 1524 hubo una rebelión significativa llamada la Rebelión de los Campesinos, un conflicto militar masivo. Martín Lutero se casa justo en ese momento y luego a medida que avanzamos un poco más en su vida, 1525, 1526, 1527, la peste negra, la plaga bubónica llega a Wittenberg. Lutero mismo se enferma gravemente hasta el punto en que piensa que va a morir. Él es un hombre buscado. Todavía tiene todas las presiones de saber que si alguno de sus enemigos lo captura, será condenado a muerte. Está pasando por una enfermedad física significativa, hay agitación en la iglesia, agitación en la política. Él dice a su amigo que en ese momento, un momento de profunda desesperación e incluso melancolía personal, sintió como si hubiera podido dejar a Dios. Pero Dios no lo iba a soltar a él. Y saliendo de esa temporada, Lutero tomó palabras de este salmo y las juntó en lo que se convertiría en el himno de batalla de la Reforma. Ein Feisteberg, castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Hombres, que ese sea nuestro grito de batalla, no porque haya fuerza en nosotros, sino porque su poder, su presencia y sus propósitos son todo lo que necesitamos. Oremos. Padre Celestial, gracias por la verdad de este salmo, el Salmo 46, que nos señala a ti como la fuente y la sustancia de nuestra valentía. Gracias por tu Hijo, el Señor Jesucristo,
quien demostró este mismo poder y quien promete que nunca nos dejará ni nos desamparará, y quien se sienta en el trono del universo. Y sabemos que algún día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Señor. Para aquellos de nosotros que hoy nos arrodillamos y confesamos eso hoy, que podamos vivir esa verdad con una especie de fortitud y valor que muestre una dependencia absoluta de ti. Esperamos el día en que veremos a tu Hijo cara a cara, que seamos fieles hasta ese día por tu gracia y para tu gloria. Amén.